Quiero iniciar mi reflexión insistiendo en la buena noticia para el país acerca de cerca de 7.000 guerrilleros que se encuentran en este momento en las zonas veredales transitorias de normalización sin que se hubiese producido un solo incidente. Es una muy buena noticia para el país que el acuerdo está en pleno proceso de implementación, que las FARC-EP están cumpliendo con el acuerdo y asimismo que el gobierno está haciendo lo suyo. En medio de dificultades estamos trazando los caminos de la construcción de una paz estable y duradera y de la reconciliación en nuestro país. Es difícil controvertir una ponencia cuando ella se fundamenta en la incomprensión de la lectura, en las medias verdades o incluso en las mentiras. Realmente lo que hay en el trasfondo es una visión distinta, una visión política distinta de cómo poderle dar fin a la guerra en Colombia y cómo transitar a escenarios que favorezcan al conjunto de la sociedad colombiana y particularmente a las víctimas. Lo que hoy se está aprobando, la Jurisdicción Especial para la Paz, es un componente fundamental de un sistema más complejo y así tiene que ser leída esta jurisdicción. Me refiero al sistema integral de verdad, justicia y no repetición. En el proyecto de acto legislativo específicamente se señalan los componentes de ese sistema. Y de manera particular quiero destacar que además de la propia jurisdicción está allí la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, las medidas de reparación integral para las víctimas, las garantías de no repetición y tal vez yo diría algo más. La mayor garantía para las víctimas está en la implementación misma de los acuerdos, en el desarrollo normativo y en la implementación real y material de los aspectos que se refieren a la reforma rural integral, a la apertura política, a las propias situaciones de las víctimas y en general a todo lo que allí comprende todo este complejo al que hacemos referencia. Hoy están ustedes, honorables senadores y senadoras, aprobando en esta comisión un proyecto de acto legislativo que se ciñe de manera estricta al ordenamiento constitucional colombiano, que será sometido al control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucionalidad, único y automático, que responde a los procedimientos establecidos constitucionalmente. Debo precisar acá que el procedimiento de fast track, específicamente en lo que se refiere a la forma de tramitarlo, en sentido estricto no es una novedad en este Congreso. En el caso de la ley del plan de desarrollo o de la ley del presupuesto, que son leyes o proyectos de ley mejor de iniciativa presidencial, hay un trámite similar. Las diferentes proposiciones de modificación a esas normas tienen que ser o contar con el aval, con el consentimiento del Poder Ejecutivo. De tal manera que
que lo del procedimiento expedito se refiere a la duración, no tanto a la forma, como aquí se ha dicho, al afirmar que se estaría en presencia de un Congreso eunuco. Tal vez de pronto esa sea la interpretación de quienes se puedan sentir en esos términos, pero creo que no es la situación, me parece, de lo que aquí se está considerando. En esta Jurisdicción Especial para la Paz me parece importante destacar que se está poniendo en marcha un concepto de justicia que se distancia obviamente del concepto de justicia penal del enemigo que fue utilizado en este país para tratar de vencer sin éxito a la guerrilla de las FARC-EP y habría que decir todavía al Ejército de Liberación Nacional. El concepto de justicia que aquí se está construyendo se fundamenta en la valoración de experiencias y sobre todo en la perspectiva de construir una salida propia, considerando las condiciones colombianas, para darle posibilidad a una solución política de un conflicto que durante 8 años fue negada, entre otras cosas por el mismo desconocimiento del conflicto y por la idea, ahí sí falseada y falsificada, de esta realidad colombiana, de que en Colombia no había una guerra, sino una amenaza terrorista. Y esa solución de justicia que se ha encontrado se fundamenta en un concepto de justicia restaurativa, de justicia reparadora y sobre todo de justicia prospectiva. Lo que aquí se está aprobando ni siquiera es para la generación presente, es de cara a las generaciones futuras de este país que quieren salir definitivamente de escenarios de la confrontación armada vivida ella durante más de 5 décadas. Y el fundamento de esa justicia restaurativa, prospectiva, que subyace al concepto de Jurisdicción Especial para la Paz, se encuentra esencialmente no en la pena y el castigo, no en la cárcel, sino en el ofrecimiento de verdad, reclamo esencial y principal de las víctimas del conflicto. Si de verdad se quiere estar del lado de las víctimas, efectivamente tenemos que avanzar hacia construcciones complejas de verdad, como son las que están planteadas en esta jurisdicción. Al escuchar la forma, como se ha citado hoy, el editorial de Los Irreverentes y la columna de Alfonso Cuéllar, comprendo perfectamente el temor que hay frente a esta jurisdicción. Es el temor por la verdad, es el temor por todas aquellas situaciones que han, entre otras cosas, generado los terceros llamados en el conflicto, algunos de los cuales, como el exministro Palacio, ya anuncian que se quieren acoger a esta jurisdicción porque ven también en ella incluso una salida para su situación personal. Y aquí entonces hacemos una elaboración adicional. No es la justicia especial para las FARC, como se ha señalado de parte de sectores de la bancada del Centro Democrático, es la justicia especial para la paz. Y ese concepto de justicia se fundamenta en estudios juiciosos sobre las causas del conflicto y sobre todo sobre las responsabilidades en el conflicto colombiano. Estudios importantes ofrecidos, por ejemplo, por el Centro de Memoria Histórica y también por la propia Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas, nos indican que hemos vivido un conflicto en el que existen múltiples responsabilidades que empiezan por el propio orden social vigente en el país, que pasan por el Estado, su organización y sus agentes,
que comprometen igualmente a empresarios, a partidos políticos, incluso a sectores de la Iglesia, a medios de comunicación, en fin, lo que en el acuerdo se define como los terceros civiles comprometidos en el conflicto y que comprometen obviamente también a la fuerza guerrillera, en este caso de las FARC-EP, que es la que ha suscrito este acuerdo. De tal suerte que la solución de justicia que aquí se ha acordado, más allá de entrar en análisis puntuales sobre ella, es una solución que abarca efectivamente un concepto complejo de responsabilidad en el conflicto colombiano y que ofrece soluciones a esas responsabilidades particulares. Debo señalar acá que en ejercicio de todo este proceso conducente a ofrecimiento de verdad para las víctimas, en el ejercicio de este proceso de ofrecimiento de acciones reparadoras para las víctimas, de garantías de no repetición, se han venido dando entre tanto pasos importantes. Quiero destacar nuevamente las acciones unilaterales de ofrecimiento de perdón por parte de la guerrilla de las FARC, ofrecidas a todo el país, en primer lugar, en alocución, ofrecidas de manera específica a grupos de víctimas, como en el caso de Bojayá, como en el caso de los familiares de los diputados del Valle, e incluso anunciada recientemente a propósito de las víctimas del Club El Nogal. Ese ofrecimiento de perdón de las FARC es un ofrecimiento que esperamos también de parte del Estado colombiano, de sus fuerzas militares, sin que medie una decisión judicial como esencialmente ha ocurrido hasta ahora. Si de verdad queremos transitar hacia escenarios de reconciliación en este país, requerimos efectivamente acciones de este tipo, ofrecimiento de perdón para las víctimas de todos aquellos que de manera directa o indirecta han estado comprometidos con lo que ha ocurrido en estas décadas de guerra y de confrontación armada en nuestro país. De tal suerte, sin entrar en detalles de este proyecto de acto legislativo, pero reivindicando la concepción que le subyacía hacia él, insisto en la importancia de lo que aquí estamos tramitando. Todavía tal vez no alcanzamos a medir la importancia histórica de lo que está ocurriendo en estos días y meses en este país. Probablemente porque algunos no tienen la estatura histórica para cederle el paso a las transformaciones hacia una mayor democratización política, económica y social de este país, para efectivamente generar las condiciones para que podamos vivir en paz. Este proceso no es simplemente un proceso de desarme de las FARC, no es un proceso de retorno del hijo pródigo a la casa. Este es un proceso que apunta con reformas allí acordadas por las partes a que podamos también avanzar en la superación de las condiciones estructurales que han generado la guerra en este país, para el bien de las víctimas y sobre todo para el futuro de las próximas generaciones. Muchas gracias.